en el cual vamos a estar aprendiendo, vamos a estar estudiando juntos los eventos proféticos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre el arrebatamiento de la iglesia. Un tema del cual nosotros como cristianos pues tenemos que conocer, tenemos que tener la base bíblica para poder entender ese evento profético que es el próximo evento que estamos esperando como iglesia. Así que le invito a que usted pueda poner atención a esto que vamos a aprender hoy por medio de la palabra del Señor. Le invito a que usted pueda pues tomar su Biblia, usted pueda marcar en su Biblia los textos que vamos a estar leyendo a medida pues vaya pasando este discipulado, y vamos a aprender juntos sobre este precioso tema del arrebatamiento de la iglesia. Tenemos que saber primeramente qué tiempo estamos viviendo actualmente. Hoy estamos viviendo en el tiempo de la gracia de Dios. ¿Qué comprendo? ¿Qué significa el tiempo de la gracia de Dios? El tiempo de la gracia inició, algunos afirman que desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo, otros desde el momento de Pentecostés, pero son muy pocos días de diferencia. Recordemos que Pentecostés son 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Podríamos decir pues que más o menos ese tiempo de la gracia inició inmediatamente después de la resurrección o de la muerte de Jesús. Cualquiera de los dos puntos de referencia son válidos. Inició y todavía no tiene un punto final. Estamos viviendo actualmente, desde hace 2020 años prácticamente, estamos viviendo en el tiempo de la gracia. ¿Qué significa el tiempo de la gracia? Que nosotros, para poder formar parte de la familia de Dios, no necesitamos cumplir preceptos, leyes, sacrificios, como lo marcaba el Antiguo Testamento, en la dispensación de la ley, en la cual había que cumplir los mandamientos, los preceptos, la ley de los sacrificios. Nosotros hoy, nuestra fe está en el sacrificio bendito de Cristo hecho en la cruz del Calvario. Nuestra salvación viene por la fe en Jesucristo, y eso se llama gracia. El no recibir lo que nuestros actos merecen, que es misericordia, y recibir algo que no merecemos, que es la salvación y la vida eterna, es la gracia. La gracia, el tiempo de la gracia, es el tiempo en el cual el pecador, a través de la fe, recibe la salvación de nuestro Dios por medio de Jesucristo. En el tiempo de la gracia, la salvación viene única y exclusivamente a través de Jesucristo. Recordemos lo que dice la palabra del Señor en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En el tiempo de la gracia, el único camino para poder llegar al Padre es Jesucristo. La palabra del Señor nos dice que no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Jesucristo hombre. Quiere decir entonces de que la única manera de poder recibir, la única manera de poder acceder a la gloria eterna es por medio de Jesús. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo hombre. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Eso significa que en el tiempo de la gracia, todo pecador, toda persona que es pecador como todos los seres humanos, para poder recibir la salvación, para poder acceder a la vida eterna, tiene que recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Al recibir a Cristo, está ya en el camino, ha conocido la verdad y tiene la vida, esa vida eterna que solamente Cristo puede dar. Quedamos definidos que estamos hoy viviendo en el tiempo de la gracia de Dios. El tiempo de la gracia inició, dijimos, algunos dicen en la cruz del Calvario, otros dicen en el tiempo de Pentecostés, pero estamos viviendo desde ese momento hasta hoy todavía el tiempo de la gracia. Pero tenemos que tener bien claro algo: el tiempo de la gracia también tiene un punto final. Esta dispensación de la gracia tiene un punto final. ¿Y cuál es el punto final de este tiempo de la gracia? ¿Qué va a marcar el final de este tiempo de la gracia? ¿Cuándo va a terminar? No sabemos fecha. ¿Cuándo va a terminar la dispensación de la gracia? No tenemos una fecha
de poder decir en tal año o en tal fecha. No hay una fecha para el final del tiempo de la gracia. Pero sí podemos tener la plena seguridad de que el tiempo de la gracia termina cuando la iglesia de Cristo sea llevada, sea levantada o arrebatada de este mundo. Cuando se cumpla, como lo dice ahí, el evento escatológico que la iglesia está esperando. Yo quiero que usted pueda tener bien claro esto. La iglesia de Cristo, la iglesia cristiana, no está esperando ni el fin del mundo, porque habrá un fin del mundo. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo bien claro. He aquí yo estoy con vosotros, Mateo 28:20, dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí habrá un fin del mundo. La palabra de Dios nos dice en la carta del apóstol Pedro que esta tierra que conocemos está reservada para el fuego. Será destruida. Esta creación contaminada por el pecado será destruida tarde o temprano. Y lo vamos a ver en la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Vamos a buscar ese versículo para que lo podamos ver, para que lo podamos comprender. Dice la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pedro. Nos dice que vamos a buscar bien el versículo. Nos vamos a tomar el tiempo para poderlo buscar, porque yo lo tenía aquí mal la cita, pero quiero que ustedes lo puedan tener bien para que puedan pues buscarlo en la Biblia y lo puedan ustedes darse cuenta que sí habrá un fin del mundo. Claro que habrá un fin del mundo. Esto que conocemos, esta tierra, pues definitivamente dice, aquí lo tengo yo bien ya, lo tenía en Primera de Pedro, pero es Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 7, para que usted lo busque en su Biblia. Dice de la siguiente manera, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora, es decir, este mundo, esta tierra que hoy conocemos, óigalo bien, segunda carta de Pedro capítulo 3 versículo 7, dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres, para la perdición de los hombres impíos. Segunda carta de Pedro capítulo 3 versículo 7. Sí habrá un fin del mundo, sí habrá un momento en el cual esta tierra que conocemos, esta creación que ha sido contaminada por el pecado, será destruida. Pero la iglesia de Cristo, es decir, todos aquellos que tenemos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, nosotros, la iglesia de Jesús, no estamos esperando el fin del mundo, no estamos esperando que aparezca el anticristo, como muchas personas están esperando cuándo va a aparecer el anticristo. La iglesia del Señor no está esperando ni el fin del mundo, ni que caiga un meteorito, ni que caiga fuego del cielo, ni sea el fin del mundo o aparezca el anticristo. No. ¿Habrán acontecimientos como esos? Sí, pero posterior a la tribulación, posterior al arrebatamiento. Después del arrebatamiento comenzará un periodo de 7 años que se llama la gran tribulación, de la cual vamos a hablar posteriormente en el segundo discipulado de los eventos proféticos. Pero la iglesia de Cristo, es decir, toda persona que tiene a Cristo en su corazón, tiene que estar sabedora, tiene que conocer que el evento escatológico, los eventos del porvenir, el evento del porvenir próximo que la iglesia está esperando, es el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué es el arrebatamiento de la iglesia? Dice la palabra del Señor en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 y capítulo 4, versículos 16 y 17. Nos permite tener un panorama bíblico, un panorama profético de lo que el arrebatamiento será. Dice la palabra, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es la definición, o es
el panorama bíblico de lo que la iglesia está esperando: que el Señor descienda del cielo y los muertos en Cristo resuciten, y luego los que estén vivos en ese momento, en ese tiempo en el cual Cristo venga por su iglesia, serán transformados. Ya lo vamos a ver en el siguiente diapositiva. Lo vamos a ver cuáles son las características de este tiempo de el arrebatamiento. ¿Cuáles son las características del arrebatamiento? Primeramente, una de las características principales es que nadie sabe el día ni la hora. Nadie lo sabe. Vea conmigo lo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 24 y versículo 36. Evangelio de Mateo, capítulo 24 y versículo 36, dice de la siguiente manera: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. ¿Cuándo sucederá el arrebatamiento? No lo sabemos. La palabra del Señor nos da algunas señales. Dice que en los tiempos postreros, en los tiempos del fin, habrán rumores de guerra, enfermedades, terremotos, y nos damos cuenta que eso es algo que ya está sucediendo en el mundo, pero no podemos dar una fecha. No podemos decir será en el 2020, faltan 10 años, faltan 5 años, no lo sabemos. Nadie sabe el día ni la hora en que la iglesia de Cristo será arrebatada. Por eso se dice que es un acontecimiento inminente. ¿Qué significa la palabra inminente? Que puede suceder en cualquier momento. Puede ser, es algo que viene inmediato. Es algo que nosotros tenemos que entender que puede ocurrir hoy, puede ocurrir mañana o puede ocurrir en 10 años, pero eso es inminente. El Señor está a las puertas. En el Evangelio de Marcos, capítulo 13, Evangelio de Marcos, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. En el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 35 y 36, se nos dice lo siguiente: velad. Oiga bien, porque puede ser en cualquier momento. La palabra nos llama a velar. Velar significa prepararse. Dice la palabra: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana. Pero cuando venga, para que cuando venga, aquí una palabra importante, es la palabra clave de este texto que tiene que ver con el arrebatamiento: para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. De repente, es inminente, puede suceder en cualquier momento, vendrá de repente, quizás cuando nadie lo espere, posiblemente cuando nadie pueda estar pendiente de que ocurra, el Señor vendrá. ¿Qué tiene que estar la iglesia? Tiene que estar preparada. Tú tienes que estar preparado. No sabemos el día ni la hora, es algo inminente, puede ser en cualquier momento, puede ser este mismo día que estás oyendo este discipulado, o puede ser mañana, o puede ser pasado mañana, puede ser el otro año, es inminente. Por eso la palabra de Dios nos dice: velad, estar preparados, prepárate, acepta a Jesús en tu corazón, ponte a cuenta con Dios, para que cuando venga de repente, no va a dar una señal. No es que va a sonar la trompeta primero y una hora después dando una hora de arrepentimiento. No, el Señor ha dado 2000 años de tiempo de arrepentimiento al pecador, para que le busque, para que se arrepienta, para que lo reciba. Él ya no tiene por qué dar un aviso de una hora, de una semana: ya voy a llegar, prepárense. No, ya dio 2000 años para que los seres humanos nos preparemos aceptando a Cristo en nuestro corazón. La tercera característica es que resucitarán los muertos en Cristo con cuerpos glorificados, como lo vimos en la primera carta a Tesalonicenses, pero también nos lo dice en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 52, que dice de la siguiente manera. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 52, dice de la siguiente manera. Dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, es algo instantáneo, es algo momentáneo. Primera de Corintios 15, 52, dice: a la final trompeta, porque se tocará la trompeta final, esa trompeta que se escuchará, pero será en un abrir y cerrar de ojos, en una milésima de segundo, en lo que se tarda un pestañazo. Dice que ocurrirá, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Allá en primera carta a Tesalonicenses, capítulo 4, el texto anterior que vimos, se nos dice que los muertos en Cristo, estos muertos que hablan aquí en este versículo, y los muertos serán resucitados incorruptibles. ¿Cuáles muertos son? Son los muertos en Cristo.
¿Qué significa el término muertos en Cristo? Aquellas personas que murieron antes del arrebatamiento teniendo a Cristo en su corazón. Ahí incluye nuestros familiares que recibieron a Cristo y fallecieron y Cristo no ha venido todavía. Todas esas personas que en el lapso de estos 2000 años, 2000 y pico de años que estamos, serán resucitadas, pero no con su cuerpo de muerte, no con porque ese cuerpo ya está, a polvo somos y polvo volveremos. Es un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado. Ya no es un cuerpo de carne y hueso, de pecado, de debilidad. Es un cuerpo de gloria para poder estar con el Señor. Resucitarán los muertos en Cristo con cuerpo glorificado. Dice, los muertos serán resucitados incorruptibles, es decir, ya no habrá corrupción, un cuerpo sin pecado, un cuerpo sin muerte, un cuerpo sin enfermedad, un cuerpo semejante al de Cristo Jesús. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con los que estemos vivos o los que estén vivos en aquel tiempo? Dice la palabra ahí mismo en la parte final del 52 y el versículo 53. Y nosotros, recordemos que Pablo lo está hablando porque ellos pensaban en aquella época. Pablo dice, y nosotros, porque ellos pensaban que el regreso de Cristo era tan inminente que ellos iban a estar vivos todavía cuando Cristo volviera por ellos. Llevamos 2000 años esperándolo, 2000 años de gracia, 2000 años de misericordia para que el pecador se arrepienta. Dice, nosotros, los que estemos vivos o los que estén vivos, si esta generación está viva o faltan años para que venga, los que estén vivos en ese momento, dice la palabra, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Los cristianos que estén vivos en ese momento serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, transformados por completo, transformados totalmente a un cuerpo incorruptible. Eso es algo en una milésima de segundo, transformados por completo. Eso es el arrebatamiento. Eso es lo que la iglesia está esperando. La iglesia tiene que predicar la palabra, servirle al Señor, ganar almas para Cristo. Eso es lo que el Señor ha dejado en este tiempo. ¿Por qué no viene el Señor? La palabra de Dios dice, no es que se tarde, sino que no es que retarde su promesa, sino que está llamando a todos al arrepentimiento, como dice la palabra del Señor. En segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, si alguien dice, bueno, pero ¿por qué no viene ya? ¿Por qué Jesús no viene ya? Dice segunda carta de Pedro, para que usted lo pueda anotar, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No es que se está tardando, está teniendo misericordia de las generaciones de humanos que en todo este tiempo se han podido entregar a Él. Y faltan personas hoy en día. Pero tenemos que terminar con una gran pregunta. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado tú cuando Cristo venga? ¿Estás preparado? ¿Ya recibiste a Jesús en tu corazón? Posiblemente tu respuesta puede ser sí, yo ya estoy preparado. ¿Y tu familia? ¿Tus hijos? ¿Tus padres? ¿Tu novio? ¿Tu novia? ¿Qué pasaría si hoy, recuerda lo que dijimos, nadie sabe el día y la hora, es inminente? Cuando venga no habrá tiempo más de preparación, porque ya hubo más de 2000 años de preparación. ¿Estás preparado tú? Si no estás preparado, yo quiero invitarte que tú puedas invitar a Jesús a tu corazón, que tú le puedas recibir hoy, que tú te puedas preparar hoy, porque el que no está preparado, ya no habrá más tiempo. El que no está preparado, se termina el tiempo de la gracia y comienza la tribulación. Por eso hoy es el día señalado, hoy es el día de salvación, como lo dice la palabra del Señor. Tenemos que prepararnos porque no sabemos cuándo es ese día, pero Cristo viene por su iglesia, Cristo viene por nosotros, pero por aquellos que estén preparados. Así que yo te quiero invitar en esta tarde, hoy pues hasta acá llegamos con este devocional y vamos pues acá a darle ya a detener a este devocional, a este video. Espero que tú puedas prepararte, que el Señor te bendiga y espero que este pequeño devocional, discipulado haya sido de bendición para tu vida. Que Dios te bendiga y te invito, si no estás preparado, hazlo pronto.